buenas noches, tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Les saluda su amigo y hermano Donald Díaz. Amados, hoy tenemos un programa muy poderoso denominado Hay poder en la palabra de Dios, Hebreo 4:12. Usted que sigue, amados, tiempos de gloria y misericordia, al Señor a través del programa, a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, una señal de bendición para tu vida. Estamos hoy transmitiendo en vivo. Y la retransmisión, recuerde, los viernes a las 8 de la mañana. Tenemos la compañía del pastor Jaime, pastor Ulises Francis y el pastor Dino Barnés, así que estaremos hoy hablando sobre este tema. Le damos la bienvenida al pastor Jaime. Pastor Jaime, bienvenido a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Queremos compartir con ustedes, aleluya, sobre el poder de la palabra en Hebreo 4:12. Adelante, pastor Jaime, con la introducción. ¿Nos puede ayudar? Bendiciones. Adelante. Amén. Dios le bendiga a todos. Que la paz del Señor Cristo sea con uno, como dice el pastor. Nuevamente, gracias por la invitación para ayudar en este momento radial. Y estamos con el poder de la palabra, como dice en Hebreo 4:12. Dice la Biblia que toda palabra, pero vamos a tratar de ver eso, toda palabra es inspirada por Dios. Toda, para cambiar el hebreo, toda palabra inspirada por el hebreo dice, la palabra es más cortante que toda espada que doble filo, que penetra que el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones de los pensamientos y del corazón. ¿Qué comienza diciendo? La palabra de Dios es más penetrante que toda espada doble filo. Vemos que en el tiempo de los romanos fueron la primera persona que usaron una espada de doble filo. Cuando ellos iban a la guerra, ellos veían que sus enemigos los vencían. Entonces, para vencer a sus enemigos, ellos construyeron una espada de doble filo que cortara a la izquierda, a la derecha, a ambos lados. Entonces, la Biblia que dice, es como toda espada de doble filo. O sea, la palabra penetra en ambos lados, no solamente en un lado como muchos pensamos, no. Cuando tú usas la palabra de Dios tiene efecto, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene discernimiento. Por eso dice que llega hasta los tuétanos, llega hasta las coyunturas. La palabra va penetrando todo tu órgano, todo tu ser y hasta los pensamientos y la intención de tu. O sea, la palabra de Dios es lo que lleva a cada ser humano a entender y a comprender cuál es el propósito de Dios y cuál es el efecto que tiene la palabra. Por eso Dios dejó la palabra y como le dije de introducción, dice, toda palabra de Dios es inspirada. Toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén, amén, pastor Jaime, gracias por esa introducción. Amado, estamos en tiempos de gloria y misericordia. Dios hoy nos acompaña el pastor Dino, pastor Ulises, pastor Jaime, la hermana Malaika que se acaba de unir. Gloria a Dios por estar aquí presente. Bienvenida, amados, a través de Alfa Estéreo. Mi amor. Así que, amado, vamos a darle el pase al pastor Ulises Francis. Estaba bravo. Pastor Ulises Francis. Continúa, hermano. Bienvenido a tiempo de gloria y misericordia. Dios habló hoy, pastor Ulises. ¿Cuál sería su postura acerca del poder de la palabra? Usted que ha sido testigo de esa palabra en su vida de trabajo. Bueno, adelante. La Biblia nos enseña que por la fe el mundo fue constituido. Por la fe, nosotros tenemos entendido que por la fe el mundo fue creado por medio de la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho que lo que no se ve. Pues a través de la palabra el universo se hizo. Así que la palabra de Dios hizo todo lo que nosotros hemos visto. Incluso cuando este hombre que era un centurión, le dijo, tengo a un criado enfermo y atormentado, le dio a Jesús cuando iba a Capernaum y le dijo, yo no soy digno de que entre a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque este hombre entendía que no solamente se trataba de que Jesús entrara a su casa, porque el poder, él entendía que el poder se encontraba en la palabra. Y Jesucristo dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Usted sabe cuántas personas por la palabra han sido restauradas, cuánta gente por la palabra han sido liberadas de demonios, espíritus de maldiciones ancestrales, generacionales. Por la palabra transforma, levanta, pero también la palabra de Dios te reargulle. Por la palabra de Dios tiene tanto poder que cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar tu corazón, esa palabra va a permitir que tú puedas sentir remordimiento y también vergüenza. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar tu alma, tu vida, tú sientes esa vergüenza por el pecado. Así que la palabra de Dios, como lo dio el hermano, es viva y eficaz y es más cortante, pero tiene utilidades. Sirve para corregir, para enseñar, para instruir. Por la palabra de Dios, hermano, corta también para ambos lados. Para el que predica la palabra, como también para el que oye la palabra. Amén, amén, gloria a Dios, gracias, Pastor. Dice Francia, amado, este estamos en tiempo de gloria y misericordia, Dios habla hoy. Queremos compartir en primera de Pedro 1:23, dice la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanecerá para siempre. Gloria a Dios, amado, vamos a darle el pase al Pastor Dino Barnés, que nos acompaña esta noche también. Ante Pastor Dino, ¿cuál sería su perspectiva acerca de este tema, acerca de la palabra de Dios, el poder de la palabra misma? Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos los radioescuchas y todos los pastores que estamos en este programa. La palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios se cumple porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Entonces, esa palabra en el idioma hebreo quiere decir dabar. El dabar de Dios. Entonces, la letra para palabra viene siendo como en forma de un marco de puerta. Entonces, para abrir la puerta, ¿con qué vamos a abrir la puerta? Con la palabra. Valga la redundancia, con la misma palabra. La palabra de Dios. Aquí tengo un ejemplo en Bereshit, en Génesis, capítulo 15, el versículo 4. Vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Amén. Dios le da esa promesa a Abraham. Y por cuanto Dios le da esa promesa a Abraham, se tiene que cumplir. No importa si Sara tiene 99 años, si ya no menstrua, pues ya no tenía la costumbre de las mujeres. Entonces, esa palabra de Dios se cumple. Amén. Esa palabra es poder. Con eso fue, Dios nada más hablaba y las cosas sucedían. Creó Dios, sea la luz, y millones de átomos hicieron la luz. Lo que no se ve, escucha lo que se ve. Amén. Entonces, esa palabra, mucha gente dice, ay, háblanos, Señor, quiere que Dios le hable. A través de un predicador, a través de un evangelista. Dios habla, lea la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es la que transforma al hombre. Muchos predicadores, yo lo digo porque estoy también hablando con predicadores aquí en este grupo y los que están escuchando. Prediquen la palabra de Dios, que esa es la que transforma al hombre. Amén. Yo he escuchado prédicas y no he escuchado un versículo bíblico. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar a la humanidad? ¿Qué es la palabra de Dios? Porque cuando esa palabra entra, ella va a hacer su efecto, por lo cual fue enviado. Como nos dice en Isaías 55:6, 7, 8, todo el
versículo. Ahí no habla de que esa palabra va a hacer su efecto, por lo cual fue enviada. Entonces, hoy en día vemos que muchos predicadores y pastores predican de toda clase de cosas, menos la palabra de Dios. No te digo que no podemos dar un testimonio, un relato vivido, pero lo primordial es la palabra de Dios. Yo me he sentado porque a veces yo necesito de esa palabra. Amén. Y he escuchado una prédica y no ha sido de bendición a mi vida. Entonces, la palabra de Dios es la que transforma al hombre. Entonces, cuando Dios en su misma palabra o en la Biblia, la Sagrada Escritura, en lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nos habla esa palabra, nosotros debemos obedecerla. Amén, porque la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Su palabra se puede cumplir. ¿Qué dice las Escrituras? Que Noé era justo en su generación. Así como en esta generación, que es una generación adúltera y pecadora, pero no era justo en su generación. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Dios que le dijo, haz un arca. Él no se puso a cuestionar con Dios. ¿Sabe qué? No llueve, no está lloviendo. No, él obedeció a esa palabra, aunque parezca algo que muchas veces no tiene sentido, porque Dios a veces nos habla que nosotros no entendemos. Como por ejemplo, le dice al profeta, tira un pedazo de madera y el hacha va a flotar. No tiene sentido eso, pero es la palabra de Dios y lo está diciendo el creador de todas las cosas. Amén. Amén. Amén, amén, Así que pastor. Dios le bendiga, hermano. Gracias, pastor. Dios Dime, le bendiga. de gloria y misericordia, Dios habla hoy, amado, el poder de la palabra. Quiero compartirle Isaías 48, dice la palabra, sécase la hierba, marchita de la flor, mas la palabra del Dios Todopoderoso permanece para siempre. Una de las cualidades de la palabra es que permanece y es eterna. Así que vamos a darle el pase al pastor Jaime. Pastor Jaime, de acuerdo a Salmo 33:6, ¿cuál sería su postura? Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Adelante. Salmo 33:6, repito, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Adelante, pastor Jaime. Amén. Como leemos, como lee el hermano Donald, que dice por la palabra de Dios, y como decía también el hermano anteriormente, que Dios creó los cielos y la tierra por la palabra, porque dice, y dijo Dios, él dijo, y cuando él abrió su boca, dice que fueron creados los cielos, la tierra, el sol, y fue separando y haciendo cada cosa y poniéndola. También dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que en toda la creación, en todo el universo, Dios siempre utilizó la palabra. Dios utilizó la palabra para todo. Dios es un hombre, como leyó el hermano también en el libro de Isaías, sécase la hierba, marchita sea la flor, mas la palabra de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Siempre. La palabra de Dios es una palabra que no va a cambiar. Ha constituido el universo, ha creado los ángeles, ha creado al hombre con la palabra de Dios. Y también lo podemos poner como en Jeremías. En Jeremías Dios le da una orden a Jeremías en los primeros capítulos 1. Pero una cosa le dio a Jeremías, la palabra no caerá al suelo, tu palabra, o sea, la palabra de Dios no va a caer al suelo. La palabra de Dios lleva propósito y tiene cumplimiento. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios. Y es lo que se está cumpliendo hoy en día
que lo estamos viendo, que todo lo que está pasando por la palabra dada se está cumpliendo en el universo. Vemos terremotos, vemos tsunami, vemos enfermedades, vemos hambre, vemos guerra, rumores de guerra, tantas cosas. Vemos que el amor de muchos se están enfriando, tantas cosas están sucediendo, pero ¿qué? Es la palabra que está sucediendo, es la palabra que tiene efecto, es la palabra que está germinando en cada ser humano y en cada persona que está escuchando la palabra de Dios. No es más nadie, sino es la palabra. Y termino con esta meditación que dice, Jesús dijo, de toda palabra que sale de tu boca, tú tendrás de dar cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y lo que tú hablas y lo que tú declaras con tu boca, va a tener cuenta, porque la palabra, vuelvo y lo repito, la palabra tiene poder. La palabra tiene para bendecir, como tiene también para maldecir. Amén. Bueno. Ven, amén, Pastor Jaime. El tiempo de gloria y misericordia de Dios se habla hoy. El Pastor Ulises, ¿quería agregar algo más al comentario del Pastor Jaime? Amén. Adelante, Pastor. Bueno, hermano, realmente yo quedé con Hebreo, ¿no? Sí, Hebreo 11:3, por la fe comprendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Desde un principio ha habido palabra. Por eso que la Biblia dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era para con Dios, pero el verbo se hizo carne. Y ese verbo que hizo carne, que vino a este mundo, nos enseñó que el poder siempre ha estado en la palabra, porque cuando Satanás lo quiso tentar, él no usó los superpoderes ni mandó a buscar una legión de ángeles. Él usó versículos, citó palabras del Viejo Testamento, porque como dijo el hermano, séquese la hierba, machítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que él pudo defenderse por medio de la palabra. Y eso es algo que nosotros hemos descuidado. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de la fortaleza que quiere venir no solamente en contra de la gente, sino de la iglesia. Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pues la iglesia está siendo atacada, para ver cómo se dividen y cómo la iglesia se desordena. Pero qué interesante esta palabra que estamos enseñando esta noche, porque Dios dice que se hizo carne el verbo y habitó entre nosotros y nos enseñó a cómo defendernos con la palabra. Y todas las veces que los discípulos quisieron usar, unos discípulos dijeron, ¿qué quiere? Que hagamos que descienda fuego del cielo. Y el Señor le dijo, tú no sabes de qué espíritu vosotros sois. Puede ser que el Señor nos enseña a nosotros también a defendernos por medio de la palabra. Así que la palabra de Dios tiene tanto poder que el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, que Dios se hizo carne y tomó forma de hombre, cuando se defendió de Satanás, no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, porque era el segundo Adán. Así que él nos enseñó a vencer. Y así que él mismo dice que este mundo íbamos a tener tribulaciones, pero que confiáramos porque él había vencido a este mundo. Que la palabra de Dios tiene el poder para vencer los débiles rudimentos de este mundo, hermano. Así que yo lo veo con esa palabra. Amén, amén. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado. Usted está sintonizando a través de Alfa Estéreo. Una señal de bendición para tu vida, amados. En Juan 11:43 dice la palabra, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y es lo que dice el pastor Ulises, lo que dijeron los pastores antes, lo que antecedieron. La palabra también tiene vida, aleluya, y poder, gloria a Dios. Así que vamos a darle pase al pastor Dino, para que nos despida y le diga a la audiencia de tiempo de gloria y misericordia para el Señor, toda la honra y la gloria para él.
sobre este tema y que los exhorte. Adelante, Pastor Dino. Bendiciones. Amén. Vamos a aprovechar el marco, como dirían los cubanos, para mostrarle un hombre que amaba la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es ese hombre que amaba la palabra de Dios? Por eso es que es tomado que es conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de Melech David, el rey David. En el Salmo 119 tiene 175 versículos. Voy a pedirle a usted, hermano Donald, que me diga un versículo de eso, del 1 al 175, cualquier número. Dígame cualquier número del 1 al, o usted, hermano, que está en la pantalla. Salmo 125. Ulises. Ajá, dígame, porque son 3. Yo voy a pedir 3, pero todo estos 175 versículos tiene que ver con guardar su palabra, con guardar su mismo, con guardar su estatuto, con guardar su enseñanza. Dígame, hermano, dígame un versículo. Adelante. Cualquiera, del 1 al 175. Dígame, yo lo voy a leer rápido. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿A qué versículo usted habló? Salmo 125. Estamos hablando de... Ajá. En Salmos 119, ¿qué número usted me dijo? Salmo 125:1. No. Que me diga un número del 1 al 175, cualquiera. En Salmo 119. Ajá, dígame cualquiera, hermano, usted que está en la pantalla, dígame un número del 1 al 175. Corto de visión. No, pero un número de su mente. Dígame un número de su mente, hermano, del 1 al 175. El número 10. El número 10. Mire lo que dice. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. Santo la palabra. Otro, dígame otro número. Cualquiera. El 13. El 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 24, su palabra. 24. El 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Tus testimonios son su palabra. Dígame otro. Cualquier 35. número. El 35, mire lo que dice. Guíame por la senda de tus mandamientos. Santo. Porque en ella tengo mi voluntad. Su mandamiento es su palabra. 45. Dígame otro 45. número. Sí, voy a decir yo. Pues. El 54. Canticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Los estatutos de Jehová, su palabra. Cualquier versículo que usted coja del 1 al 175 del Salmo 119 habla de su palabra. Mire el 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Wow, bien. Entonces, cualquier versículo, usted puede leárselo todo para que usted vea que Melech David, o el rey David, guardaba la palabra de Dios. Santo. Amén. Poderoso. Así que Amén. ahí hay una prueba, así 119. como Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, guardaba la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con todo aquel que está escuchando, que guardemos su palabra, guardemos sus misbos, guardemos sus mandamientos, guardemos sus estatutos. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por sintonizar este programa que es muy escuchado a nivel mundial. Sí. Amén. Así Amén. que guardemos su palabra, guardemos la palabra de Dios y vivámoslas. Amén. Porque esta es la palabra de Dios hecha letra, la Biblia. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Así que Dios le bendiga, amados hermanos.
Gloria a Dios. Así que, amados, esta fue una transmisión más de Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, recordándole la retransmisión los viernes a las 8 de la mañana por Alfa Estéreo, la voz de la victoria, una señal de bendición para tu vida. No te lo pierdas, amados, y vamos por más. La gloria y la honra siempre para el Señor. Gracias, Pastor Jaime, Pastor Ulises, Pastor Dino, capellán, gracias por su presencia. Esperamos tenerlo el próximo lunes a las 9:20. Pastor Ulises, contamos con esa presencia de Dios primero, si estamos vivos y no ha venido el Señor, para el próximo lunes. Bendiciones. Gloria. Amén. Adelante. Amén. Bendiciones. Shalom, shalom para todos.